La noche del 24 de febrero de 1711, la cólera de una hechicera ofendida acaba de ganarse al público de Londres. El estreno de la ópera Rinaldo es un éxito y el público aplaude con entusiasmo. Escuchando la ovación del público, un compositor se alegra. Es alemán, escribe en francés y ha decidido imponer la ópera italiana al público inglés. Todo Londres vibra. George Friedrich Händel ha tenido una buena acogida. Händel nació el 23 de febrero de 1685 en Halle, pequeña ciudad protestante del norte de Alemania, donde la música religiosa era parte importante de la vida cotidiana. El niño se interesa por la música pese a la oposición de su padre, un cirujano barbero de 63 años que ha decidido que su hijo estudie Derecho. Pero el niño muestra tal disposición que su padre consiente finalmente en que su hijo tome lecciones de composición y música. Händel nunca será abogado. En la abundante colección de partituras de su profesor, Friedrich Jacob, el niño descubre la música de otras épocas y otros países. Este aprendizaje será determinante en su obra. Su música religiosa en particular beberá tanto de las fuentes alemanas como de la influencia italiana, como se demuestra en Silete Venti, escrita 30 años más tarde. La época de Händel es muy intensa. El siglo XVIII amanece insuflado de un espíritu nuevo. Voltaire escribirá: «Veo con placer cómo se forma en Europa una república inmensa de espíritus cultivados. La luz se irradia por todas partes». A los 18 años, lleno de curiosidad y ambición, Händel hace las maletas y abandona Halle para dirigirse a Hamburgo. Contratado en la ópera de la ciudad, sus composiciones cosechan sus primeros grandes éxitos. Sin embargo, Händel vuelve a marcharse, ahora en dirección a Italia. El joven compositor solo tiene una pasión, la ópera, y en aquella época quien dice ópera dice Italia, el país que la ha inventado. La voz era evidentemente el primer instrumento y el asunto más interesante para un músico. Para el público la voz también era lo primero que le atraía. Es decir, a principios del siglo XVIII, en la época en que Händel escribía ópera, se vivía en plena época del Star System. Cuando se iba a escuchar a Farinelli, Cuzzoni y Faustina, se iba a escuchar a auténticas estrellas y se viajaba expresamente para ello. Un poco como ahora que se viaja para escuchar a Pavarotti o a otros grandes cantantes. Han pasado 4 años. El viaje a Italia es un éxito. Händel se codea con los mayores artistas y sus obras tienen un éxito enorme. El joven provinciano alemán se ha convertido en un compositor cosmopolita de 25 años a quien la aristocracia sabe apreciar y financiar el talento.
Pero Händel es demasiado independiente para acomodarse a las exigencias de los príncipes y obispos mecenas. Necesita encontrar un lugar en el que pueda expresarse con toda libertad. Decide ir a probar suerte a Londres. Londres, capital de la libre empresa y la ciudad más grande del mundo. Con el triunfo de Rinaldo, Händel piensa que tenía razón. La ópera italiana conquistará Inglaterra. En 1717 el rey Jorge I le pide que componga la célebre Música acuática para una suntuosa fiesta sobre el Támesis. Al rey le gusta tanto que hace que la toquen 3 veces. Las puertas de la sociedad inglesa se abren para Händel. Cuando la aristocracia decide abrir un teatro consagrado a la ópera italiana, su nombre se impone. Tiene 34 años. Empresario, director de orquesta, escenógrafo, George Friedrich podrá dar rienda suelta a su gran pasión. Como director de teatro, su supervivencia depende de la satisfacción del público. ¿Y qué público? En aquella época, la ópera es un auténtico ritual social, para verse con los amigos, para cenar en el palco, sin prestar siempre atención a lo que pasa en escena. Y la verdad es que casi siempre pasa lo mismo. En aquella época, los temas pasan de una ópera a otra y todo el mundo los conoce, lo cual en el fondo es muy práctico, porque casi nadie escucha. Interesante o no, la intriga avanza por medio de recitativos. Describen la acción y sus consecuencias. El héroe los declama cantando, acompañado simplemente por un clavecín o un instrumento solista. Una vez terminado el recitativo, abran paso al aria. Al margen de la acción, el aria describe los sentimientos de los héroes y permite a los cantantes rivalizar en proezas vocales. Fascinado, el público guarda por fin silencio. Pero la sensibilidad y el sentido dramático de Händel se revelan. Servir a la voz no basta. La música también debe llegar al público, aportando al personaje una auténtica profundidad psicológica. Esto se puede apreciar en las óperas Orlando o Alcina. Siempre quiere ir un paso más allá.
quiere emocionarnos, como he dicho antes. Quiere conmover a su público y por ello no se trata de un estéril ejercicio de canto en los papeles principales. Están ahí para impresionarnos, pero también para conmovernos, lo cual significa que hay una mayor riqueza en la escritura vocal y una mayor variedad en el tipo de efectos que quiere usar y que hace utilizar a sus cantantes. En Julio César, la ópera más célebre de Händel, la heroína Cleopatra ha decidido seducir al emperador romano. Para ayudarla, Händel imagina un dispositivo muy original y coloca una segunda orquesta en el escenario. La idea del músico en escena pretende, por así decirlo, aportar un poco más de espectáculo al espectáculo. Y es algo que Händel realiza de una manera absolutamente encantadora en la serenata que da Cleopatra a Julio César en Badoro Pupile, y para ello utiliza instrumentos que no son en absoluto convencionales. Utiliza una viola de gamba, que no era nada habitual en la ópera, al menos a principios del siglo XVIII, un arpa, que también es algo bastante exótico, La voluntad que tiene Händel de hacer que la emoción supere al virtuosismo era del todo inusual. Un día, la gran cantante Cuzzoni se niega a cantar un aria que, según ella, no le hace destacar lo suficiente. Händel, que es muy temperamental, amenaza entonces a la diva caprichosa con arrojarla por la ventana. «Ah, señora, sé que sois una auténtica diablesa, pero le diré que yo soy Belcebú, el príncipe de los diablos». De carácter difícil aunque generoso, el gran oso, como le llaman, se enfurece, ya que sabe que su música ofrece, además de los cantantes, la emoción del teatro. El público apoya a Händel, decide adoptar la nacionalidad inglesa. Le piden que componga la música para la coronación del nuevo rey, Jorge II. Está en la cúspide del éxito, pero se prepara una grave crisis. La burguesía nacionalista, que no aprecia la música más que cuando comprende las palabras, se ensaña con el exalemán Händel y abuchea la ópera italiana. Paralelamente, aparecen problemas económicos. La ópera cuesta mucho dinero y la nobleza que la financia olvida a menudo pagar las facturas. La Academia Real debe cerrar las puertas en 1728. Pero la pasión de Händel permanece intacta.
A los 45 años, Händel decide recuperar a sus expensas la Academia en quiebra, que esta vez funcionará gracias a los abonos y las entradas. La fórmula es inédita. El espectáculo moderno está en marcha. Durante 12 años, Händel luchará por su ópera. Los grandes éxitos se alternarán con terribles fracasos, pero la adversidad siempre ha estimulado a Händel. Algunas de sus óperas más bellas datan de esta época. Así, en Alcina, compone uno de esos grandes personajes de mujer trágica que jalonan su obra. Por medio de su música, Händel parece comprender y respaldar el dolor de la hechicera enamorada y engañada. «1741. A pesar de los esfuerzos de Händel, la ópera parece pasar de moda y la academia se vacía. La deserción del público le afecta profundamente. A los 53 años, agotado por un trabajo incesante, su salud se resiente. Hasta un gran oso tiene sus límites y Händel debe cerrar su segunda academia. La ópera italiana en Londres ha muerto. El gobernador de Irlanda ha invitado a Händel a su país. La invitación es oportuna. El compositor parte hacia Dublín para olvidar el fracaso de su ópera y de sus sueños. Piensa en el porvenir de su música, en la evolución del gusto del público. ¿Cómo podrá recuperar el éxito? Desde hace unos años compone para la Cuaresma, durante la que está prohibida la ópera, piezas dramáticas de un género nuevo, el oratorio. Se canta en inglés sobre temas extraídos de la Biblia, sin trajes ni decorados, que estarían fuera de lugar en un espectáculo centrado en la religión. Económica y visualmente, el oratorio es fácil de montar. Los cantantes cantan simplemente en la parte delantera del escenario. Seducida por temas y palabras que por fin comprende, la burguesía que tanto había criticado la ópera italiana acude ahora a los oratorios y garantiza su éxito. Pero por el momento, Händel está en Dublín para los últimos ensayos del Mesías, que estrena el 13 de abril de 1742 con 35 cantantes y 29 instrumentos.
dissonance, frotter et relaxer. Forme crescendo. Allons-y, même chose. C'est un tout petit peu au début là. 3, 4. El Mesías supuso un momento decisivo. Después de su estreno, Händel vuelve a Londres. Escribir el Mesías ha supuesto finalizar una etapa de su evolución personal. Ha dicho adiós a la ópera y de ahora en adelante se consagrará al oratorio. Es el mejor Händel, porque es el Händel ecléctico, el compositor cosmopolita que puede escribir en inglés sobre textos moralmente aceptables, pero que se remontan a una inmensa tradición musical, la luterana, tradición litúrgica de Alemania, su tierra natal, unida a la brillantez de la escritura vocal italiana. Porque en realidad no ha dejado nunca la ópera. Händel ha recuperado el éxito. Lejos del público mundano de la ópera italiana, el oratorio inglés llega a toda una sociedad que va a hacer de Händel su compositor nacional. Cada vez que se tenga que celebrar algún acontecimiento histórico, se pedirá a Händel que componga la música. En los últimos años de su vida se quedó ciego. El gran oso falleció en 1759 a los 74 años. Hablando de Händel, Mozart dijo un día: «De todos nosotros es quien mejor sabe lograr una gran impresión. Cuando quiere, retumba como un trueno». Y el trueno sigue retumbando hoy. ...225 años después de su ancestro, Isabel II se hizo coronar al son de la misma música. La fuerza de la emoción de Händel sigue viva. Cada vez que abro una partitura nueva de Händel, vuelvo a obtener todo lo que esperaba. Es decir, vuelvo a sentir emoción, entusiasmo, vuelvo a sentir el tono y la rítmica que Händel llegó a conseguir en sus horas de valentía, para luego verme constantemente sorprendido por una nueva línea melódica que uno no esperaba. Un viraje que hace de Händel un genio de la voz que desgraciadamente algunos otros nunca han llegado a ser.